Ok, entonces estamos mirando, bueno, pues en este estudio que tú puedes conocer el futuro, ¿verdad? Y estamos conociendo el futuro. Esto es historia futura, ¿no? Juan fue invitado para mirar historia futura. Entonces, vamos a dar lectura, por favor, hermano Francisco, si podemos leer versículos Apocalipsis 5, 5 a 7. Solamente vamos a hacer tres versículos, pero vamos a ver por qué solamente tres. Adelante, hermano, por favor. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Muy bien. Entonces, el hermano José nos dejó a Juan llorando la anterior vez, ¿se acuerdan? Llorando amargamente, lastimosamente, y bueno, pues nos dejó en eso. Juan en un realmente triste, viendo la situación enfrente de él, pues no había nadie digno de tomar el rollo, ¿verdad? Am, y vemos, vemos la importancia de que no hay nadie digno, la seriedad del asunto, la justicia, santidad de Dios. Por otro lado, vemos la importancia del rollo. Pues no es a cualquiera que se le puede dar este rollo. Es más, no se le puede dar a nadie bajo la creación de todo lo creado. No hay nadie digno de abrir este rollo. Da la importancia, la seriedad de este rollo. Okay. Entonces, vamos a ver, entonces hoy día, gracias a Dios, nos van a decir un anciano, un ancianito o uno de los 24, mejor de los 24 ancianos, va a decirle a Juan, la respuesta o que sí hay uno digno, ¿verdad? Y sabemos la respuesta. Entonces, vemos entonces a continuación vamos a entrar a lo que es uno de los ancianos mandó a Juan diciéndole no llores. Este mandato se encuentra en el modo imperativo en griego. El anciano estaba literalmente diciendo tú debes dejar de llorar o no sigas llorando, no sigas llorando. Entonces, claramente, pues le dice, deja, ahora esto no es, pues no seas llorón, así, ¿no? Deja, ¿no? O sea, no es esa la idea, más bien es difícil observar mientras uno llora, ¿verdad? Los ojos llenos de lágrimas, qué sé yo. Juan está en este momento, ha sido transportado al futuro, transportado al cielo para que él observe y grabe y ponga en palabras humanas lo que él está mirando. Y mientras llora, pues es difícil mirar. Entonces, deja de llorar, no sigas llorando. He aquí, el anciano continuó su mandato a Juan con, míralo fijamente. Ahí está el propósito. Él entonces le señaló hacia el león de la tribu de Judá. ¿Ok? El león de la tribu de Judá. No es un león, ¿ya? No es uno de los muchos leones de Judá que habían en Judá. Es el león de la tribu de Judá. Una persona, alguien muy específico, pero vamos a ver que este título tiene más significado cargado dentro de sí. El león de la tribu de Judá es Jesucristo. Este es un título que describe el Mesías prometido en las escrituras, en las escrituras. Y esto regresa inclusive a Génesis. Vamos a observar qué es lo que dice en Génesis capítulo 49, versículo 9 y 10.
Cachorro de león, Judá, de la presa subistes, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces ahí vemos el anuncio, ¿no? El anuncio el cetro no se apartará, es decir, el derecho a reinar de Judá, ¿no? Ni la vara de gobernante. Yo estoy usando aquí paralelamente con el hermano Francisco, yo estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, en pantalla lo pueden ver. Entonces, hasta que venga Silo, Silo aquí, paz, hablando de una persona, el Señor Jesucristo, y a Él se ha dado la obediencia a los pueblos, ¿verdad? Interesantemente, que habrán naciones en el futuro, es decir, eternamente. Hay distinción de naciones, eso me parece muy interesante. De todas maneras, vamos a la raíz de David. La raíz de David habla del pacto davídico que prometía un reino eterno a un descendiente del rey David. Ahora, hoy por hoy, hay muchísima confusión en cuanto a esto y es fácil, yo creo, equivocarse o tomar a la ligera lo que se está hablando cuando se habla del pacto davídico y eso. Pero vamos a mirar hoy día algo que tal vez nos ayude en cuanto a apreciar en su contexto el pacto davídico. Entonces, leamos 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tu trono será estable eternamente. Esto es algo que Dios está prometiendo a David, hablando de su linaje. No solamente, obviamente, no a David específicamente, sino es a su descendencia, su casa. Por eso empieza tu casa y tu reino permanecerán para siempre. Entonces, aquí Jesucristo se llama la raíz de David. O sea que antes de David, la raíz viene, mientras que en Jeremías 33, 14 a 15, él fue referido como el venidero renuevo de David. O sea que prácticamente está diciendo lo que Jesús dice, antes de Abraham yo soy, pero también después de Abraham yo soy. ¿No? Antes de David yo soy, después de David yo soy, pero más aún, él está conectándose con David, es decir, la casa y el reino, ya, o sea, la realeza, conectado con un trono en específico, el trono de David. Okay. Eso es importante reconocer. Y entonces David tenía un trono terrenal aquí en la tierra. ¿Dónde era su trono? Su trono era en Jerusalén. Es un trono específico sobre Jerusalén, sobre Israel, ¿verdad? Judá e Israel unidos. Vamos a Jeremías 33, 14 y 15, por favor. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Bien, esto es algo que vemos prometido. Esto cuando vemos vienen días y hablando especialmente en un día, es el día del Señor específicamente, cuando Dios traerá la justicia, todo estará restablecido y corregido aquí en la tierra. Entonces vienen días, ¿verdad? Y fíjese la promesa aquí, cumpliré la buena palabra, dice que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Entonces,
Esto tiene que ver, esto del brotar de David, un renuevo justo, es en conexión a una nación, a la nación de Israel. Entonces, Él, este renuevo justo, Él hará juicio y justicia en la tierra, lo que todos estamos buscando hoy día, lo que todos anhelamos hoy día, lo que estamos mirando a nuestro alrededor hoy día en el caos en el cual vivimos, ¿verdad? Justicia, justicia. ¿Dónde está la justicia? ¿Quién va a hacer justicia? Bueno, el hombre no traerá la justicia. No puede el hombre pecaminoso, de ninguna manera puede. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el renuevo justo, Él traerá justicia sobre la tierra y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Él traerá justicia sobre la tierra. En Romanos 15:12, ¿podemos leer eso, por favor? Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Ahora está llamando Isaías a Jesús raíz de Isaí, es decir, viene Jesús llamado, Jesús se llama la raíz de Isaí, lo cual demuestra su externalidad habiendo sido anterior a Isaí, padre de David, ¿verdad? Y esto, claro, habla de su plenitud, de la deidad que reside en él, ¿no? Según Colosenses 2:9. En Apocalipsis 22:16, ¿qué es lo que dice ahí, por favor? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esa frase es cargado de significado. Está Juan trayendo del Antiguo Testamento el pacto davídico, está trayendo la raíz, la descendencia de David, está estrechamente conectado, lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, eso no son nomás el hijo de David, la conexión que vemos ahí en la palabra no es nomás unas palabras como que no es un mero descendiente. Esto va conectado a las promesas de Dios para con David. Y era algo eterno, era algo que Dios hizo un pacto, ¿no? Específico con este hombre. Jesús se llamó a sí mismo tanto la raíz como el linaje de David, ¿no? Entonces, esto es sumamente impactante, conectado nuevamente con su deidad también. El hecho de que Jesús es el hijo de David hace énfasis en el hecho de que él era un descendiente humano físico real de David. Claro que sí. Isaías 11:1. Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Muy bien. Y también vemos Romanos 1:3. Pablo lo presenta de esta manera. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, linaje de David era humano, hijo de David, y esto hace énfasis de dos cosas. Jesucristo era realmente humano, pero también era realeza del linaje de David. Entonces, la declaración, la raíz de David, demuestra a Jesús como eterno y divino. Destaca el hecho de que él era el Hijo de Dios preexistente, que vendría a la tierra para reinar en un reino eterno, ¿no? Entonces voy a dejar esas referencias ahí, por falta de tiempo pueden leerlo, pero es una conversación que está Jesucristo hablando con los fariseos, ¿verdad? Y Jesús les pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llama, etcétera? Y hablan de David, etcétera. Romanos 1:4, ¿qué nos dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos.
Entonces, el versículo 3 nos dijo que era humano Jesucristo. El versículo 4 ahora nos dice que es divino. Esta misma persona, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, así es como Dios va a confirmar o va a establecer las promesas que Dios hizo a David mediante Jesucristo, el Dios hombre. El león. Vamos a esta frase: el león ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, esto es, como digo, esto es muy importante. Es digno, es merecedor, ¿ok? No es simplemente porque es Jesucristo, ¿ok? Es porque Jesucristo ha vencido, es porque Jesucristo fue obediente y obediente a muerte de la cruz en lo que era el plan del Padre. Padre, no hay otra, no puedes quitar de esta copa de mí, no hay otra manera. En otras palabras, Jesucristo fue a la cruz. El plan del Padre era que Él muera por usted y por mí, por los pecados de toda la humanidad. Esto es el merecedor, aquel cordero inmolado. Este es digno. Este es digno. Nadie puede de ninguna manera negárselo. El león ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, juicio viene en los sellos, los 7 sellos, viene en base de parte de alguien que es merecedor. ¿Ok? Merecedor, ha conquistado y Cristo ha vencido. Está en realidad en el tiempo pasado, ¿ya? En el griego, es decir, auristo, pasó en un momento del tiempo en el pasado, es activo indicativo y no en el tiempo presente o futuro. Jesucristo ya ha ganado. Ya ha ganado. Por eso es que Romanos 8:37 puede decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es mediante lo que Cristo venció, ya que somos unidos a Jesucristo, nosotros somos llamados más que vencedores. Ganamos en Cristo. No estamos yendo hacia la victoria, sino que ya tenemos la victoria y debemos vivir a la luz de lo que Cristo ya venció. La palabra vencido significa dominar, conquistar o llevar en victoria. Entonces él ya ha llevado en victoria. En la época romana se usó esta palabra vencido como un término legal, lo que significa que tiene una victoria legal, ganar un caso en la corte o estar correcto en lo que has hecho. En verdad, Jesús es el único calificado para poseer la tierra y todo lo que hay en ella, ya que él ha vencido. Ya que él ha vencido. Ahora, entonces, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué todavía vivimos en el caos en el cual vivimos? Si Jesucristo ya ha vencido, etcétera, ¿verdad? Pues Cristo ya ha vencido viéndolo desde una perspectiva legal. La justicia de Dios ha sido satisfecha mediante Él, etcétera. Entonces, Él es estamos viendo en Romanos Apocalipsis capítulo 5, en un tiempo del futuro, la formalidad de lo que Dios ahora pues está entregándole el título de la tierra, ya que Él es merecedor y pues Él teniendo ya el título de la tierra en una forma ya práctica, Él va a ejercer ese dominio sobre la tierra y vamos a hablar un poco más acerca de ello. Entonces Jesucristo hoy por hoy no está reinando ya sobre el trono de David. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, versículo 21, vemos claramente que Jesucristo en este momento no está sentado sobre su trono. Podemos leer eso, por favor, hermano Francisco, Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Muy bien, entonces en este acontecimiento en Apocalipsis capítulo 5 vemos que Jesucristo, vamos a ver más adelante, Jesucristo está parado, sentado, en este momento se ha parado del trono que está, o bueno, que está sentado a la diestra del trono del Padre. No está sobre su trono en este momento, ¿ya? Él en un tiempo del futuro, después de haber separado, después de haber recibido el rollo y ejercido lo que es establecer justicia, etcétera, bueno, pues entonces él se sentará sobre su trono y nosotros con él. Esto es algo que tenemos que poder distinguir. Y cuando está hablando de su trono, es el trono prometido a David, que su hijo reinaría eternamente. Y el hijo de David, su descendiente es específicamente Jesucristo. Ahora, eso no quiere decir que Jesucristo no sea Rey de Reyes y Señor de Señores el día de hoy. Claro que sí lo es, pero siempre lo fue. Y siempre lo será. Es nada más que él no está ejerciendo el rol de rey como sobre el trono de David. Bien, entonces eso hay que tenerlo bien, bien claro. En la visión de Juan, Jesucristo fue hallado digno de abrir el rollo, pero antes que lo abriera, en Apocalipsis 6:1, ¿no? Dos canciones se escucharon. La primera canción fue cantada, ¿no? Bueno, pues lo cantaron en este Apocalipsis, un cántico nuevo, ¿verdad? Un cántico nuevo. Y la segunda fue hablada, y eso vamos a verlo a continuación con el siguiente maestro. Entonces no vamos a leer por falta de tiempo hoy día, pero decían a gran voz, ¿verdad? El Cordero, el Cordero. En la nueva canción estaban cantando al Cordero, y en esto lo que están hablando, adorando al Señor, también el Cordero fue inmolado. Es el centro de esta alabanza a Dios y al Cordero, y eso es muy importante. Ahí está una foto que nos ha enviado Juan desde el cielo. Él no tenía este iPhone ni Android, en esa época no había, solamente era Nokia, ¿no? Entonces mandó una foto a baja resolución, pero ahí está más o menos la imagen. Los 24 tronos, los 4 seres vivientes, y en el centro él podía observar que había uno como un cordero inmolado que se paró, ¿verdad? Entonces ahí, y eso, si quieren observar, pueden anotar esta referencia a Ezequiel capítulo 1, versículos 22 a 28, nos habla de lo que Ezequiel vio. Y es muy similar desde otra perspectiva probablemente lo que vio Juan, ¿de acuerdo? Entonces, avanzando aquí, versículo 6, nuevamente por favor, hermano Paco. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora no nos olvidemos, Juan está meramente tratando de explicar lo que vio. Es difícil explicar, como dije, ponerlo en palabras, lo que realmente no es, y él lo está explicando desde una perspectiva del primer siglo, y de la mejor manera posible, ¿verdad? Juan describió al Cordero más exclusivo alguna vez visto, ¿no? Esto es la máxima, la explicación, ¿no? A lo que más nos da. Y miré, dice. Entonces tenía que dejar de esta palabra mirar. Lo vemos 60, y si no me equivoco, unas 68 veces en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Era importante, tenía que mirar. Y entonces si estaba llorando, pues amargamente, no podía entonces observar claramente y darnos lo que tenía que darnos. Y mire, esta frase está aquí una vez más para enfatizar el hecho de que Juan era un testigo ocular de estos acontecimientos. Él no estaba durmiendo ni soñando, él estuvo presente sobrenaturalmente en el espíritu, viviendo estos acontecimientos. Y debo decir,
esto no pasó, no sucedió, aunque día y noche los seres vivientes hoy día están adorando, ¿verdad? Pero lo que Juan está mirando hace 2000 años atrás es algo que todavía está por acontecer, y usted y yo estaremos ahí, hermanos, y podemos mirar hacia adelante. Esto es lo que nos va a pasar. Estaremos juntos, hermanos, cantando un cántico nuevo, específicamente al Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Fue victorioso. Él tomó nuestros pecados, los clavó en la cruz y fue victorioso sobre ello. Y sabemos eso porque Dios le levantó de los muertos y Él nos da vida eterna, ¿verdad? Entonces, un día estaremos cantando un cántico nuevo todos juntos, y qué tiempo de adoración será aquello. Entonces, algo que Dios nos da, una pequeña imagen de lo que serán estos acontecimientos, ¿verdad? Entonces ahí vemos más o menos algo como que lo que vio Juan, ¿verdad? Tenía 7 cuernos, tenía 7 ojos, ¿verdad? Difícil de explicar esto, o de imaginarse. Juan tomó un momento para describir al ser que él vio. Al ser que él vio. Obviamente se está describiendo en el rol o en la obra del Señor Jesucristo, en lo que él hizo. Y eso es, es por eso que Dios salva, o somos salvos mediante la gracia de Dios, no por obras que nosotros hubiésemos hecho. Es la obra de Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de Jesucristo? Es el Cordero. Es el Cordero que fue inmolado. Y es por eso que usted y yo recibimos por gracia la salvación. Entonces, por eso es que viene pues la adoración, por eso es que viene el gran cántico nuevo, y lo que estaremos diciendo, lo que es digno, digno, digno el Señor Jesucristo, por su obra, el Cordero inmolado. Entonces tomó un momento para describir un cordero. Este es Jesús. El cordero estaba delante del trono de Dios, en medio de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Esta posición nos recuerda que Jesucristo toma el centro del escenario de toda la creación. Él es ciertamente digno. Por Él fueron todas las cosas, mediante Él fueron todas las cosas, y para Él fueron hechos todas las cosas, ¿verdad? Esto marca la primera de 28 referencias de Apocalipsis de Jesús como un cordero. El cordero es el nombre más repetido de Cristo en todo el libro de Apocalipsis. Eso no es no tenemos que tomar eso como algo, qué interesante, es un dato. No, es el enfoque que se está dando, ¿verdad? A través del libro. Y es como digo, es la obra del Señor Jesucristo que Juan está enmarcando aquí. Entonces ahí vemos el rollo, probablemente algo así, como que Él estará abriendo de a poco, mediante cada sello estarán rompiendo, ¿no? Poco a poco, entonces ejerciendo el juicio, estableciendo el juicio, y el Señor Jesucristo, aquel que es digno, es el único que puede abrirlo. Ahora, se usa una sola vez en el Antiguo Testamento para Cristo en Isaías 53:7. ¿Qué dice Isaías 53:7? Por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, mencionándolo como cordero ya en Isaías 53, y solo 4 veces en el Nuevo Testamento fuera de Apocalipsis. Juan 1:29, vemos lo que dijo Juan, ¿verdad? 2 veces en realidad, pero leeremos una de esas referencias. Juan 1:29 nos dice así, Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, muy importante eso. Hechos 8:32 y Primera Pedro 1:19 también podríamos leer, pero veamos Hechos 8:32, hermano, por favor. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado,
Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Esto nuevamente, Isaías 53, ¿verdad? Fue anunciado y este cordero, esta oveja específica, ¿verdad? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, curiosamente, el término aquí en Apocalipsis significa el corderito o arnión. En lugar de cordero o amnos, entonces arnión, un cordero, un corderito, como decimos, ¿no? Entonces, interesante, estaba en pie. Un cordero. Juan lo describe de pie. Ahora, esto es en las escrituras que vemos grabado. Esto es la segunda vez, ¿verdad? Que vemos esto. ¿Se acuerdan? Esteban lo vio parado en Hechos 7:56. Dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Por qué? Bueno, pues tal vez por lo que está pasando a Esteban, tal vez por la persecución que está por ocurrir a su novia, la iglesia, pues ahí ese día empieza la persecución a la iglesia y la dispersión, etcétera. Pero de todas maneras es la segunda vez que lo vemos de pie al Señor Jesucristo. Y aquí que Jesús sea la única persona capaz de estar de pie delante de la presencia del Dios Todopoderoso muestra su verdadera dignidad, ¿verdad? Entonces, estaba en pie un cordero como inmolado. Juan lo vio como inmolado, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Por eso, hermanos, predicamos, por eso enseñamos la gracia. La gracia de Dios no es barata porque sea gratis a nosotros. Esto es lo que le costó al Señor Jesucristo. Tuvo que ser inmolado, tuvo que ser afligido, tuvo que ser crucificado. ¿Para qué? Para que para nosotros sea una dádiva inmerecida mediante un regalo gratuito Dios pueda otorgar la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo lo obtuvo, Cristo pagó, Cristo hizo la obra. Y entonces, pues viene la adoración, la gratitud, la respuesta de parte nuestra, ¿verdad? Por eso es que enseñamos y enfatizamos que somos salvos solo por la gracia de Dios. No hay otra manera. Este participio griego en realidad podría traducirse habiendo sido inmolado, que indica la acción completa de su muerte con un resultado continuo, ¿ya? Un resultado continuo. Cristo fue inmolado una vez por todas. Es una obra para siempre, para todos. Hebreos, ¿verdad? Nos habla claramente de aquello. Un sacrificio, no como los animales que tuvieron que ser sacrificados continuamente, que no podían quitar los pecados, ¿verdad? Cristo lo hizo una vez por todas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a concluir que las heridas de la muerte de Jesucristo serán sus marcas de identidad en el cielo. En el cielo, inclusive en su cuerpo resucitado, Cristo podía mostrar sus heridas mortales. Veamos Juan capítulo 20, versículos 25 a 27, por favor. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos, en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Interesante, ¿verdad? Mira mis manos, las marcas en sus manos obviamente estaban ahí, métela ahí en mi costado, habría la apertura todavía ahí de la herida que él sufrió en la cruz, ¿verdad? Entonces,
un cordero que tenía 7 cuernos, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los 7 cuernos. Los cuernos son las armas que los animales tienen en sus cabezas. Los cuernos típicamente representan tanto poder como dominio. Ahora, ¿dónde conseguimos o dónde hemos llegado a esa conclusión? Pues Juan está trayendo mucha simbolía, mucho simbolismo que ya se ha establecido en el Antiguo Testamento. Mucho del lenguaje de Juan es antiguo testamentario, ¿ya? Estrellas, cuernos, diferentes cosas, y podemos entenderlo en base de lo que progresivamente Dios ha estado revelando mediante el profeta Daniel, mediante Ezequiel, mediante Zacarías, mediante Isaías, ¿verdad? De hecho, un cuerno es un símbolo común del Antiguo Testamento para el poder o la fuerza. Los cuernos vinieron a representar la autoridad real. La autoridad real. Entonces, números 23, 22, por favor. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Eso fue en números 32, 22. 23, 22. 23, 22. Ah, no. Yo tengo 30, perdón, yo tengo 30, Ah, 23, 22 en este el mío. debe ser 32, 22. 32, 22. A ver, un segundo, que lo busco. Bueno, está bien, Ya, vamos, tenemos. ya lo tengo. Ok. Y sea el país sojuzgado delante de todo. No, es 23-22, 23, ¿eh? ok, ok, Sí, entonces yo lo tengo porque está equivocado. hablando de los cuernos y el búfalo, su Exa- fuerza está en los cuernos. Exacto, tiene toda la razón, hermano, gracias. El cuerno, entonces vimos ahí el cuerno, también 32 y, tiene la asociación con lo que es el poderío de la tierra. Por eso yo lo estaba tomando así, pero Deuteronomio 33, 17, leamos, por favor. Y el primogénito de su toro es su gloria, y sus alas como alas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Entonces, en varios lugares, inclusive en vez de cuerno, está traducido poder, ¿verdad? Y podemos ver algunos pasajes así, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a 2 Samuel 22:3. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiar, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Entonces, esa palabra, el fuerte, ¿verdad? En la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas lo llama el poder. Eso es la misma palabra que cuerno. All right. Vamos más adelante, podemos ver también Salmo 75:4, por favor. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Ok, entonces lastimosamente no se lo ve, no sé, eso fue 75:4, Sí, 75:4. porque ahí está también la palabra cuerno, tal vez habría que ver cuál es que han traducido de así. Tal vez probemos Salmo 132:17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Entonces este salmo es interesante porque haré surgir el poder, el cuerno de David, ¿ya? He preparado una lámpara para mi ungido, hablando obviamente del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a saltar a Daniel capítulo 7, versículo 20 y 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bien, entonces aquí vemos hablando de 10 cuernos y en el contexto vemos que son 10 reyes, ¿verdad?
y aquí hay un cuerno pequeño, tiene ojos y boca, como que hablando del poder de este cuerno pequeño, viene mediante su poder de poder observar, y pues tiene una boca que es jactante, ¿verdad? Cuando menciona Daniel, por ejemplo, hablando de Alejandro el Magno, que fue uno de los líderes que pues en la historia antigua, uno de los más poderosos, ¿verdad? Él fue ilustrado como un cuerno grande, ¿verdad? Entonces, eso es para tratar de entender el trasfondo a lo que Juan está hablando aquí, hablando de los 7 cuernos que tiene este cordero como inmolado. Entonces el 7 se asocia típicamente con la perfección o la integridad en las escrituras. Por ejemplo, Dios completó el mundo en 7 días e Israel debía dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no? Entonces habla de completud. El número 7, un cordero y 7 ojos. No solamente tiene 7 cuernos, tiene 7 ojos. ¿Qué son estos 7 ojos? Bueno, él nos dice aquí, lo explica. Estos ojos son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, entonces los muchos ojos nos recuerdan que Dios está presente en todas partes y que todo lo sabe, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen el corazón perfecto para con Él. Entonces, eso habla, nos explica un poco acerca de los 7 ojos. Ay, creo que me salté. El hecho de que Cristo es descrito que tiene 7 ojos nos recuerda que Él lo ve todo, incluyendo cada detalle de todo lo que ocurre en esta tierra, ¿verdad? Leamos por favor Zacarías 4:10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces vemos cómo aquí Zacarías nos describe los ojos de Jehová que recorren toda la tierra, ¿verdad? Que hacen pues los ojos y miran, ¿verdad? Observan, y entonces Dios podemos ver como su omnisciencia. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo observa. Entonces, ahora vamos a ver versículo 7. El cordero tomó el rollo, ¿ya? Tomó el rollo. Vamos a leer el versículo 7 nuevamente, por favor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bien, entonces dice Juan, y vino y tomó el libro. Y entonces Juan testificó que Jesucristo tomó el rollo de la mano de Dios el Padre en el trono. Esto nos recuerda de otra época cuando Jesús tomó y públicamente abrió un rollo, ¿verdad? Ahora nosotros pensamos en un libro, pero no siempre eran los libros, es decir, no debemos pensar que él está tomando, como dice la palabra en el griego es biblión, ¿verdad? Y creo que el siguiente maestro nos va a explicar acerca de este libro mejor. Pero aquí tenemos una pintura medieval del año 700 después de Cristo, mostrando cómo el códex, lo que nosotros llamamos libros hoy día, había reemplazado al rollo. Mire, después del 700. Bueno, la verdad es que los medios para escribir han ido desde tabletas de piedra a barro, después fueron a cera, a usar papiro, y luego inclusive cuero, ¿verdad? En realidad el papel no fue inventado hasta más o menos el año 105 después de Cristo. Los chinos parece que lo crearon para escribir. Bueno, ya lo usaban antes de eso, ¿no? Pero para escribir.
Luego en el 300 más o menos después de Cristo, el códex empezó a reemplazar. Ya se vio que grandemente el códex empezó a reemplazar el rollo. Lo que quiero decir con el códex es lo que conocemos hoy como libro, ¿verdad? Papeles uno sobre otro y de alguna manera plegados, ¿verdad? A un lado. Que se lo puede abrir, ¿no? Como con hojas, ¿verdad? En vez de un rollo, pero lo que Cristo está tomando es un rollo, ¿verdad? Que va sellado probablemente de a poco con sellos a lo que Él va abriendo, ¿no? Eso nos puede ayudar un poco a visualizar lo que está pasando. Interesantemente, fue pues Johannes Gutenberg, ¿verdad? En el año 1455, cuando inventó la imprenta para poder imprimir la Biblia, y él imprimió prácticamente manualmente 180 copias, ¿verdad? Y se dice que hay todavía 21 de esas copias en existencia hoy día. Pero ahí vemos en el año 700, esto por si acaso está en la Biblia Búlgata, en una versión más actual, porque el Búlgata fue traducido en el año 400. Esto es en el año 700, pusieron esta pintura dentro de esa Biblia latina. Y muestra, pues ahí en el fondo pueden ver el estante que tiene lleno de unos, pues yo he contado 13 libros, no sé, usted tal vez cuenta más o menos, no sé, pero son libros como nosotros conocemos, ya no son rollos, ¿no? Bueno, un dato interesante. Lucas 4, 16 a 21, Jesucristo se va a levantar a leer, ¿ok? Y según las escrituras, el primer rollo que Jesús alguna vez supuestamente abrió en público fue en su ciudad natal de Nazaret, en la sinagoga en el cual leyó del libro de Isaías. Jesús, ya, el Hijo de Dios, el Cordero que prontamente será inmolado, se levantará a hablar acerca de él mismo, de lo que Isaías había profetizado cientos de años antes. Y entonces ese día él solo leyó Isaías 61, 1 a 2. Hay algunas personas que dicen, no leyó todo el versículo. Esa persona es... hay que leer todo el versículo, si no uno cae en herejía. Eso no es cierto. Los versículos fueron agregados por hombres después para ayudarnos a nosotros con las referencias. Jesús está citando de la palabra de Dios y está citando exactamente ni más ni menos de lo que él quiere decir. Él se detuvo bruscamente en medio del versículo 2 después de leer. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces él comentó que esta escritura se había cumplido en su audiencia ese día, ¿verdad? Ahora sí vamos a tomar como inspirado los versículos, que nosotros tenemos los versículos, pues Jesús se equivocó aquí, ¿verdad? En no leer todo el versículo 2, por ejemplo, ¿no? No, Jesús no se equivocó de ninguna manera. Es decir, lo que se había cumplido, él leyó, ¿verdad? Y vamos a ver por qué se detuvo ahí mismo a no leer el resto del versículo 2. Entonces, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová era el propósito del primer advenimiento de Cristo, ¿no? El primer advenimiento fue para venir y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es hablando de la provisión de Dios, de lo que Él iba a venir a cumplir. En el segundo advenimiento de Cristo, Él cumplirá el resto de Isaías 61:2, el cual habla del día de venganza del Dios nuestro. Eso no ha cumplido todavía, pero téngalo por seguro. Cuando Él tome el rollo y empiece a abrir esos sellos,
vendrá el día de venganza del Dios nuestro. Se va a cumplir, así como se cumplió literalmente la primera parte del versículo 1 y 2. Se va a cumplir la segunda parte del versículo 2. El Señor no vino a buscar venganza en su primer venida, en su primer advenimiento. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Pero sí lo hará en su segunda venida, su segundo advenimiento. Ahora, ojo, hay mucha, no sé por qué, pero hay muchísima confusión en cuanto a lo que es la subida de la iglesia, el arpazo, el arponazo de parte de Dios a la iglesia, cuando es llevada afuera de este mundo y cuando es la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Esto es su segunda venida, cuando nosotros vendremos con Él, detrás de Él, y Él vendrá en gran poder y gran gloria, y todo ojo le verá. Pero eso no es el arponazo, no es el mismo evento. Uno es un rapto cuando nosotros somos sacados a encontrarnos con el Señor en el aire. El otro es que el Señor Jesucristo viene en un caballo blanco a conquistar, ¿verdad? Y a cumplir lo que es Isaías 61:2b, ¿verdad? Entonces son dos eventos muy diferentes y tenemos que ser buenos estudiantes de la palabra y mantener esa distinción, si no es que estamos mezclando diferentes eventos que son sumamente diferentes. Uno va para arriba, el otro viene para abajo. En el Antiguo Testamento, el día de venganza es una descripción del tiempo en que Dios se vengará por Él mismo de sus enemigos, lo cual es justo lo que sucederá durante la tribulación. Entonces viene tribulación específicamente a Israel. Vamos a leer Isaías 34:8, por favor, hermano Francisco. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Entonces, específicamente conectado aquí con Israel, vamos a leer nuevamente Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Interesante, que no es solamente para el día de venganza, incluye la consolación a los que lloran. Entonces es un día que nos llama mucho la atención. Hay juicio, pero también hay consolación. Y es un día que dura 1007 años. Incluye los 7 años de la tribulación, pero también incluye todo el milenio cuando Jesucristo está reinando aquí sobre la tierra. Vamos a entonces mirar las notas. Finalmente, el tiempo aceptable había venido para Cristo de desatar, el día de venganza, y eso, como decimos, claramente se va a cumplir. Y Juan está viendo entonces el formalismo que Dios el Padre le está dando, le está entregando el derecho o el rollo que él ya consiguió, ya merece, pero estamos viendo la pompa y ceremonia de cómo se le está entregando para entonces él actuar, ¿ok? Ahora, para entender mejor esto, hermanos, tenemos que entender el trasfondo, empezando al menos con el pacto que Dios hizo a Abraham, ya que es la fundación para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel. ¿A qué me refiero? Bueno, en Génesis capítulo 12, 1-3, Dios le prometió una tierra, una simiente y una bendición a Abraham, ¿verdad? Mediante su descendencia, etc. Pero más adelante en las Escrituras, por ejemplo, Deuteronomio capítulos 29 y 30, hay una expansión acerca de lo que es la promesa de la tierra a Abraham. Dios le prometió tierra a Abraham, pero no le dio detalles. Bueno, en Deuteronomio da más detalles. La frontera, el tamaño, etcétera, etcétera. Condiciones inclusive que habían para poseer la tierra, aunque es prometida y ellos un día lo tendrán. Luego tenemos el pacto davídico, hablando específicamente sobre la simiente, ¿ok? De David.
y hay más información dado sobre ello. Luego hay una expansión, una tercera expansión a el aspecto de la bendición del pacto abrámico, que tiene que ver con el nuevo pacto, ¿ok? El nuevo pacto. Entonces, estos son conectados al pacto abrámico. El pacto abrámico tiene que ver específicamente a una nación que Dios ha escogido para demostrar su fidelidad, el hecho de que aunque esta nación es infiel, Dios permanecerá fiel y cumplirá sus promesas para con medio de esta nación, y Dios traerá su gloria sobre esta tierra, mostrará su gloria de parte de una nación a todas las naciones, y lo está haciendo, lo ha prometido en el pacto abrámico. Ahora, este texto está un poquito pequeño, disculpas por aquello, pero vamos a ver algunos datos acerca de esto. El pacto abrámico es la fundación para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel, ¿ok? Y no se preocupen de tener que sacarle foto o querer una imagen de esto. Le vamos a hacer llegar toda esta información al finalizar el curso. Ustedes van a tener esto para poderlo cuando ustedes vayan a enseñar. Incluye una tierra, una simiente y una bendición, ¿no? Y esos detalles lo podemos, si tuviésemos tiempo, iríamos a Génesis capítulo 12 para poder empezar a ver todo esto. Es específico a Abraham y a su descendencia. Ahora, es reafirmado esta promesa, este pacto con Isaac, su hijo, y Jacob, y su hijo. Entonces va reafirmándose, pasado a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y luego es la base para la liberación de Israel de Egipto. Y esto, ¿por qué? Porque Dios había hecho un pacto, ¿no? Por eso es que son liberados de la esclavitud en Egipto, y eso lo vemos en Éxodo capítulo 6 en adelante. Confirmó la concesión de tierras a Israel después del Éxodo, ¿no? Con Josué capítulo 1. ¿No? Luego, no hay límite de tiempo, y esto es muy importante. Algunos dicen que pues, el nuevo pacto reemplazó esto. Falso. El nuevo pacto es parte del pacto abrahámico. El nuevo pacto reemplazó el pacto temporal del pacto mosaico, ¿ya? Que era meramente un pacto condicionado a la obediencia de Israel, el cual ellos fracasaron miserablemente. El pacto mosaico era para llevarles, ¿ok? Llevarles a Cristo. Pero una vez que Cristo ya vino, entonces no es necesario el pacto mosaico, ¿ya? Entonces el nuevo pacto reemplaza al pacto mosaico, no el pacto abrahámico. El nuevo pacto cumple lo que fue prometido a Abraham. Eso manténgalo muy, muy claro. Proporciona un hogar permanente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, hablando del pacto de la tierra, ¿no? Entonces, esto es un hogar permanente, y esto se va a cumplir literalmente. Garantiza la propiedad de la tierra a pesar de los fracasos de Israel, ¿no? Entonces esta tierra es garantizado para con ellos. El tiempo cuando lo reciban depende de Israel, cuando ellos retornen a Dios. Ata la bendición en la tierra a la obediencia de Israel. Claro que sí. Predice la remoción temporal de Israel con el posterior retorno a la tierra, ¿verdad? Y también asegura la restauración de Israel y la bendición durante el reino mesiánico. Y eso lo pueden mirar claramente en Deuteronomio 30. Me encantaría mirar todos estos pasajes, pero pues lastimosamente el tiempo, pues este estudio no es no está hablando, no estamos estudiando esto específicamente. Promete, ahora hablando del pacto davídico, promete una dinastía eterna a través del linaje del rey David.
Okay. A su casa. ¿Se acuerdan? El pasaje de 2 Samuel 7:16 es a su casa y será eterna. Asegura el reino eterno y un descendiente para reinar en el trono de David para siempre. Por eso es que es sumamente importante que entendamos que quién es Jesús en ser hijo de David. ¿Ya? Es descendiente a lo que es el pacto davídico. ¿Ya? Entonces, confirma la dinastía davídica a través de Salomón, ¿ya? Eso es más información en 1 Crónicas 17. Luego garantiza el cumplimiento en la persona del Mesías, Salmo 45, ¿ya? Hablando de que, confirmando a David que se iba a cumplir en la persona del Mesías. En última instancia se cumplirá en el reino mesiánico. El cumplimiento de estos pactos, del pacto abrahámico, ¿okay? Como lo vamos a ver a continuación, es en el reino mesiánico. Y cuando hablamos de reino mesiánico, no estamos hablando meramente del reino milenial, sino todo el reino mesiánico que es eternamente, no es solamente los 1000 años, entra a toda la eternidad. El nuevo pacto, este es el más complicado para nosotros. Muchos dicen que el nuevo pacto reemplazó, ¿verdad? Reemplazó el pacto abrahámico. Eso no es verdad, porque el pacto abrahámico es eterno. Predice el perdón de Israel. El nuevo pacto predice el perdón de Israel. Específicamente habla Jeremías de Israel. Garantiza la regeneración de Israel, que es la base para el reino mesiánico, ¿ya? Promete que el Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico. Hoy por hoy no podemos decir que esto se está cumpliendo en Israel de ninguna manera. Israel hoy día es una nación lejos de Dios y no se está cumpliendo el nuevo pacto en Israel como se promete. Se cumplirá literalmente a Israel en el reino mesiánico. Los gentiles en la era de la iglesia pueden experimentar la regeneración por la fe en el Mesías. Y eso lo podemos ver, Lucas 22 y 1 Corintios 11:25. ¿Okay? Eso estamos mirando muy rápidamente por falta de tiempo, pero quería mostrarles eso. Los pactos, hablando específicamente del pacto abrahámico y su cumplimiento en el reino. Permítanme mostrarles rápidamente a lo que estamos hablando. El pacto abrahámico dado en Génesis 12, ya tenemos la expansión durante Israel y la ley. El pacto inmobiliario, más información fue dado. Luego fue expandido el aspecto de la simiente en el pacto davídico y luego fue expandido el nuevo pacto en Jeremías. Interesantemente, durante el exilio de Israel, Dios dio esta promesa de que un día haría un nuevo pacto, ¿ya? Con Israel y con Judá. Esto conecta. ¿Y por qué lo hace? Pues él lo prometió a Abraham. Entonces es el aspecto de la bendición. Y lo pueden leer eso en Jeremías 31, Ezequiel 36. Ahora, lo interesante es que todos estos tienen su cumplimiento, ¿ya? Mediante la ratificación de Cristo en la cruz, y su cumplimiento literal será durante el reino mesiánico o durante el reino milenial, ¿ya? Entonces no se está cumpliendo hoy día durante la edad de la iglesia, y eso es muy importante entender, ¿ya? Y entonces el nuevo pacto tiene su cumplimiento en el reino. Y el nuevo pacto nunca fue prometido a la iglesia. Permítanme leerles un solo versículo para que veamos. Hermano Francisco, ¿nos puede leer, por favor, 2 Corintios 3:6? Fíjese la conexión de la iglesia con el nuevo pacto. No es a nosotros lo que se nos fue dado el nuevo pacto, sino que hemos sido partícipes de lo que será el cumplimiento del nuevo pacto. Vamos a 2 Corintios 3:6.
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, qué lindo que Dios está ahora en este momento de la historia entrenando a personas a caminar conforme al Espíritu, a aprender, a ser enseñados a caminar conforme al Espíritu. ¿Para qué? Para que un día en el cumplimiento del nuevo pacto nosotros seremos ministros eficaces en ese tiempo. Qué increíble, qué hermoso poder apreciar aquello. Hermanos, cuando habla de la palabra de reinar y gobernar juntamente con Cristo, es que seremos ministros, siervos, diáconos de un nuevo pacto. No somos receptores del nuevo pacto, Israel es el receptor, pero nosotros seremos partícipes mediante la diaconía que Dios nos ha dado en cuanto al servicio del nuevo pacto. Qué hermoso apreciar aquello. Pero para poder entender aquello tenemos que entender toda la trayectoria y cómo es el cumplimiento en Jesucristo y qué es el plan de Dios. Hay mucho que podemos mirar hacia adelante, hermanos, entendiendo las Escrituras, que nos da gozo, nos da alegría, hermanos, hacia adelante, hacia el futuro. Nos esperan hermosos días por delante. Así como Jesús públicamente recibió el rollo en Nazaret, Juan entonces vio que Jesús públicamente recibió este rollo de la mano derecha de Dios el Padre. Lo vio, está observando. Juan está dando testimonio de que el Padre le va a dar, le está entregando aquí públicamente. No es algo secreto debajo de la mesa, no es algo que Dios ha dicho, mira, arreglemos entre nosotros, yo te voy a dar el rollo y tú vas y arréglalo, ¿ok? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero dar un segundo aquí para comentar de dónde es que es este rollo. Y el profesor, el maestro que viene a continuación nos va a explicar mucho más. Quiero dar meramente una pequeña introducción a lo que irá a ser. Leyendo Génesis 1:28, por favor, hermano Paco, vamos a leer Génesis 1:28 y entender un poco de lo que es, de lo que estamos hablando en cuanto a lo que es este rollo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese en Génesis capítulo 1, al principio, en el principio de todo, no está sucediendo nada todavía. Y Dios está dando el dominio, ¿ya? La autoridad a Adán de sojuzgarla, la NBLA dice someterla, de ejercer dominio sobre, ¿ok? Eso es en el principio. Ahora, después de todo, muchos siglos después, etcétera, de lo que pasó, Dios empieza de nuevo con Noé, ¿verdad? Ahora vamos a Génesis capítulo 9, versículo 1, hermano Paco, podemos leer lo que Dios le dice a continuación a Noé y vamos a ver qué tiene de diferente. En el primero, en Génesis 1, vimos claramente que Dios dice multiplíquense, fructífense, llenen por toda la tierra, ¿verdad? Pero tomen dominio, sojuzgadla. Ese derecho Dios le da a Adán. Ahora veamos lo que Dios le dice a Noé. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les bendijo. Y a sus hijos y les dijo, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Pero ahí para. No continúa diciendo sojuzgadla y dominadla, etc. Tomen dominio sobre la tierra. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a Lucas capítulo 4 y vamos a entender lo que pasó. Lucas capítulo 4, versículo 6, ¿qué nos dice? Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy.
Aquí tenemos la explicación clara de por qué Dios ya no le dijo a Noé, sojuzgadla, tome dominio de ella. ¿Por qué? Porque ya lo había perdido el hombre. Adán se lo había evidentemente entregado cuando él desobedeció a Dios, se lo entregó el dominio, el derecho del dominio de la tierra a Satanás. Y aquí vemos entonces debajo de la mesa, vamos a decir así, en una interacción entre Satanás y Jesús. Satanás le está ofreciendo todo el dominio. Es decir, le está ofreciendo, en otras palabras, la restauración de todas las cosas mediante un mero acto de obedecer o de irse o de hacer amistad con Satanás, ¿verdad? Y obviamente es ridículo, ¿verdad? Pero le está ofreciendo. ¿Por qué le está ofreciendo? Es porque es de él para darlo. Ahora, cuando Cristo es vencedor sobre la cruz, entonces Satanás ya perdió ese derecho. Ya perdió ese derecho. Entonces aquí lo que está observando Juan en Apocalipsis capítulo 5 es que públicamente el Padre alegre y gozosamente se lo está devolviendo el derecho del rollo que Adán perdió. El último Adán, Jesucristo, el segundo Adán, lo está volviendo a tomar. ¿Para qué? Para restaurar todas las cosas. Amén. Aleluya, ¿verdad? ¡Qué alegría! Seguramente las lágrimas amargas de Juan se están convirtiendo en gozo al mirar este acontecimiento. Y seguramente quiere romper en el canto de la nueva canción, ¿verdad? Que están cantando aquí. Y un día, hermanos, estaremos ahí, en este momento, observándolo juntos. En la tribulación venidera, la apertura del rollo traerá abajo el juicio sobre todos los enemigos de Dios y será el principio de Dios reclamando la creación. La creación, la justicia se establecerá y el reino lo volverá a tener aquí, literalmente, sobre la tierra. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Se cumplirá aquello. Se cumplirá. Como Dios, el hombre Jesucristo, últimamente logrará lo que Dios planeó que el hombre hiciese en el primer lugar, como el hombre perfecto, Jesús vendrá a tener dominio sobre toda la creación, sobre toda la creación. Esto era el plan de Dios desde el principio, ¿no? Y Jesucristo lo va a cumplir. Solo el Padre decide la fecha en el que empezará este juicio. Ningún hombre sabe cuándo sucederá esto. Simplemente se nos dijo, he aquí, yo vengo pronto. Y eso es el enfoque que debemos tener, hermanos. No hay nada tiene que suceder en la profecía para que el Señor Jesucristo lleve a su iglesia. Y Él viene pronto. Ahora, prontamente después de eso, 7 años después de eso, Él volverá para establecer su reino sobre la tierra. Pero vamos a Apocalipsis 22, 12 para terminar la sesión de hoy. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y así debemos vivir, hermanos. El Señor Jesucristo viene pronto, viene pronto. Y ese es el enfoque que nos anima las Escrituras a tener, ¿no? No mirando los acontecimientos, sino esperando su pronta venida.